Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora vean este video. Eh, Vamos a ver la última parte de las formalizaciones a grandes rasgos. Después entraremos en detalle en algunas sobre lo que es pues las diferentes formas de formalizar, hacer preciso matemáticamente el concepto de computabilidad. Entonces, bueno, lo que ahora nos toca es una pequeña motivación. Vamos a ver la máquina de registros. Vamos a ver el concepto de definibilidad en lenguajes formales. Vamos a volver a revisar la tesis de Church basados en la visión, el enfoque que ya tenemos ahora de las diferentes formas de pues, formalizar el concepto de computabilidad. ¿Cómo quedaría la tesis de Church? Este, pues digámoslo así, actualizada. Y bueno, ahora sí una serie de ejercicios que tendrán que realizar. Como motivación, bueno, vamos a presentar un lenguaje de programación, no como los programas loop o while, sino uno un poquito distinto, menos estructurado. Es extremadamente simple, incluso más simple que el lenguaje de los programas loop while que ya vimos en sesiones pasadas. Como ya dije, es desestructurado porque incorpora el comando goto implícitamente, pero lo involucra. En los programas Loop While no había esa situación. Bueno, esta formalización fue presentada por Shepperson y Sturgis en un artículo de 1963. ¿Qué es una máquina de registros? Bueno, pues una máquina de registros debe considerarse como un dispositivo de cómputo con un número finito de registros, nominados desde 0, 1, 2 hasta K. Cabe notar que ese número, o sea, todo programa, pues no puede contener un número infinito de registros, pero este hasta acá significa que pueden contar, como en cualquier lenguaje de programación, piénsenlo así, pueden crear el número de variables que necesiten para hacer el cálculo que tienen que realizar. Bueno, cada registro es capaz de almacenar un número natural de cualquier magnitud. No hay límite para el tamaño de ese número. Recuerden que esas formalizaciones son abstracciones. Este, Sabemos que la mayoría de lenguajes de programación tienen un límite para almacenar un natural, dependiendo de la cantidad de bits que se use para almacenar ese número. Estamos hablando de abstracciones, entonces podemos considerar que puede almacenar cada registro cualquier número natural. Bueno, eh, pues también usando el conocimiento que ya tienen sobre lo que es un programa, pues bueno, el funcionamiento de la máquina está determinado por un programa. Y bueno, vamos a considerar, como siempre se considera, que un programa es una secuencia finita de instrucciones extraídas de la siguiente lista. Y eso es lo que tienen que entender muy bien. Incrementa el registro R, lo cual vamos a denotar como IR, donde R pues, es un número entre 0 y K, el número de registros que vayamos a ocupar en nuestro programa. El efecto de esta instrucción es aumentar el contenido del registro R en 1. Y luego de hacer eso, la máquina pasa a la siguiente instrucción del programa, si corresponde. Este es más interesante y tenemos que tener mucho cuidado y recordar lo que hace. Decrementa R, lo cual vamos a denotar como BR. Igual, R pues es cualquiera de los registros que hayan definido que van a necesitar en su programa. Bueno, el efecto de esa instrucción depende del contenido del registro R. Si ese número es distinto de 0, se decrementa en 1 y la máquina no pasa a la siguiente instrucción, sino a la siguiente de la siguiente. Es decir, se salta una instrucción y ejecuta lo siguiente.
Pero si el número en el registro R0, la máquina simplemente pasa a la siguiente instrucción. Ahí sí, a la inmediata, a la que le sigue. En resumen, la máquina intenta disminuir el registro R y si tiene éxito, se salta una instrucción. Acá es muy importante eso. Si es distinto de 0, va a dos instrucciones posteriores. Pero si es 0, simplemente pasa a la siguiente instrucción. Es muy importante eso porque para entender los programas y para que puedan hacer los ejercicios. Esa es la instrucción goto, que se le llama jump Q y lo vamos a denotar como JQ. También aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Q es un número entero, puede ser positivo, negativo o cero. Y bueno, todos los registros los deja sin cambios. No los decrementa, no los incrementa. Y bueno, la máquina toma como siguiente instrucción la cuésima instrucción que siga esta en el programa, si Q es mayor o igual que cero, o el valor absoluto de la cuésima instrucción que preceda a esta, si Q es menor que cero. La máquina se detiene si no existe tal instrucción en el programa. Si la instrucción J0 da como resultado un bucle en el, mejor dicho, la instrucción J0 da como resultado un bucle en el que la máquina ejecuta esa instrucción y una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque no hay un número mayor que cero ni menor que cero a donde tengan que saltar. Entonces, pues se pasa ejecutando jump cero. Y bueno, eso es todo. Pues digámoslo así, lo sorprendente es que este lenguaje tiene solo tres tipos de instrucciones. Hablando estrictamente, en esas instrucciones, RQ son numerales, no números. Y eso tampoco les debe de parecer extraño. Cuando están codificando, escribiendo un programa, eh, los números que ponen no son tal cual números. Son, si escriben un cero, ya sea en cualquier tipo de código, ASCII, UTF-8, lo que sea, es un símbolo. El compilador o el intérprete tendrá que interpretar ese símbolo para asignarle pues un número en representación binaria para que pueda ser almacenado. De hecho, cuando escriben ustedes un cero en el pizarrón, en su libreta, etcétera, pues es un numeral, no es un número. Este, como humanos, pues sí interpretamos que eso es un número, pero realmente es un numeral. Ok, entonces, bueno, pues una instrucción debe ser una secuencia de símbolos. Si usamos números en base 10, entonces el alfabeto es I para incrementar, D para decrementar, J para saltar y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, etcétera. Los registros que necesiten usar para su programa. Entonces, bueno, una instrucción es una palabra correctamente formada sobre este alfabeto. Ya más o menos dimos las instrucciones, ¿no? IR incrementa un registro, DR decrementa el registro con el comportamiento que ya comentamos, y Q, eh, donde Q no es un registro, sino es un número que nos dice qué tanto vamos a saltar hacia adelante o hacia atrás. Entonces, bueno, un ejemplo de un programa. Vamos a limpiar o a borrar el registro 7. ¿Qué hacemos? Le decimos de 7. Decrementa el registro 7. Si el resultado, ajá, si lo que hay en ese registro es el número 0, pues pasa a la siguiente instrucción y obviamente para. Si no es 0, va a saltar a la siguiente de la siguiente. Dos más. Entonces lo que hace es
simplemente saltar dos instrucciones después, lo cual nos llevaría a esa instrucción, donde volvemos a decrementar el registro 7 y pasa lo mismo. Si ya es cero el contenido del registro 7, pues entonces para. Si no es cero, se va hasta la siguiente de la siguiente, donde vuelve a hacer el ciclo hacia volver a decrementar. Este es otro ejemplo. Mover de R a S. Entonces es un programa para mover un número del registro R al registro S, asumiendo que los R y S son distintos. Entonces, bueno, hacemos clear S. De nuevo, como en todos los lenguajes, podemos hacer una serie de procedimientos, módulos, como quieran llamarle, de tal manera que podemos usar código ya anteriormente escrito. Entonces usemos el ejemplo anterior, luego decrementamos R. Si el decremento nos resulta que ya es cero, el registro R queda en cero, pues para. Si no, incrementa el registro S, es decir, el que le descontó a R se lo pasa a S y luego hace J-3, eso es decir, regresa y repite. J-3 es, acá tenemos, la instrucción anterior es 1, la instrucción anterior es la segunda, y bueno, volvería a decrementar R. Regresaría hasta acá. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es otro. Otro ejemplo. Agregar 1 a 2 y al registro 3. Entonces, un programa para sumar el contenido del registro 1 a los registros 2 y 3. Lo mismo. Decrementa 1, el registro 1. Si ya es 0, salta a la cuarta instrucción. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, ya no hay una cuarta instrucción, entonces pararía. Si no, incrementa el registro 2, incrementa el registro 3 y salta 4 instrucciones atrás. 1, 2, 3, 4. Es decir, vuelve a tratar de decrementar el registro 1. Entonces, con eso logramos el propósito. Ese está más interesante porque ya empezamos a usar, pues, digamos, procedimientos, ¿no?, que hemos escrito antes para poder completar un programa, pues, con mayor complejidad. Ese es copiar de R a S. Es decir, un programa para copiar un número del registro R al registro S, dejando el registro S sin cambios. Entonces vamos a combinar los ejemplos anteriores. Primero limpiamos S, entonces usamos el programa del primer ejemplo. Luego movemos R a S, entonces, pues bueno, usamos el segundo ejemplo. Y al final, pues agregamos T to R y S, que es el programa del tercer ejemplo. Bueno, si ustedes los escriben tal cual este programa, sin usar esos módulos, pues este programa tendría 15 instrucciones. Utiliza un tercer registro, el registro T. Al final se restaura el contenido del registro R, pero durante la ejecución se debe borrar el registro R. Esta es la única manera de determinar su contenido. Si no borramos o decrementamos el registro R, pues no sabemos cuántos elementos tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí igual volvemos a suponer que R, S y T son distintos. Un ejemplo más interesante, la suma. Digamos que X y Y están en los registros 1 y 2. Queremos X más Y en el registro 0. Y queremos dejar X y Y todavía en los registros 1 y 2 al final. Entonces, pues proceduralmente, modularmente, podemos hacer lo que sigue. Limpiamos 0.
Todos los registros quedarían así, 0xy. Movemos 1 a 3. Entonces, eh, movemos el registro 1 al 3, nos queda así. Agregamos 3 a 1 y 0, entonces nos quedan así los registros. Movemos 2 a 3, nos quedan así. Y finalmente, pues agregamos 3 a 2, en- a 3 a 2 y 0. Entonces, en el registro 0 nos queda x más y. Whatever. Bueno, este programa tiene 27 instrucciones, tal como está escrito, pero 3 de ellas son innecesarias. ¿Por qué? En la cuarta línea comenzamos borrando el registro 3, que ya está limpio. Para que se den cuenta de eso, deben de escribir el programa tal cual. Um, Tienen que tener cuidado en los saltos, porque cuando agreguemos más líneas por los diferentes procedimientos, pues que la situación cambia, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a suponer que f es una función parcial de aridad n sobre los naturales. Posiblemente habrá un programa P tal que si arrancamos una máquina de registros, cuando estaba haciendo la traducción me pareció um, innecesaria la palabra arrancamos, pero pues si estamos hablando de una máquina, pues estamos acostumbrados de que hay que arrancar la máquina, ¿no? Bueno, en fin, o encender, como quieran. Que tiene todos los registros a los que se refiere P, con x sub 1 hasta x sub n en los registros desde 1 hasta n, y 0 en los otros registros. Y aplicamos el programa T. Entonces se van a cumplir las siguientes condiciones. Si la función de aridad de n desde x sub 1 hasta x sub n está definida, entonces el cálculo finalmente termina con f de x sub 1 hasta x sub n en el registro 0. Además, el cálculo termina al llegar a la p más 1 décima instrucción, donde p es la longitud de p. Recuerden que si no hay instrucción, para. Bueno, por supuesto, como hemos estado insistiendo, si la función de aridad de n no está definida, pues el cálculo nunca va a terminar. Entonces, pues decimos si existe el programa P, vamos a concluir que P calcula a F. Bueno, entonces nos podemos preguntar qué funciones son computables por programas de máquinas de registro. Pues el lenguaje es tan simple, pues pareciera un lenguaje de juguete, ¿verdad? Que la primera impresión podría ser que solo funciones muy simples son computables. Pero esa impresión es engañosa y tenemos ese teorema. Si f fue una función parcial, entonces existe un programa de máquinas de registro que calcula f si solo si f es una función parcial recursiva general, lo que habíamos visto de manera más matemática. Tenemos un lenguajito de programación muy simple, de solo 3 instrucciones, que nos permiten calcular cualquier función. Ajá, imagínenselo como cuando programaban en ensamblador. Eh, Tenían que escribir varias instrucciones para hacer una cosa muy simple que podrían hacer en C o en C++ o en Java o en Python, etc. Entonces piénsenlo así. Es muy pequeño el lenguaje, solo 3 instrucciones, pero esas 3 instrucciones son suficientes para calcular cualquier función que sea parcial recursiva general. Bueno, entonces podemos concluir que al utilizar máquinas de registros, llegamos exactamente a la clase de funciones parciales recursivas generales. Como recordarán, es una clase que definimos originalmente en términos de recursión primitiva y búsqueda. Ok, entonces vamos a pasar al tema de definibilidad de lenguajes formales. Bueno, esbozaremos brevemente otras formas en las que podría formalizarse el concepto de calculabilidad efectiva. Y bueno, los detalles por lo pronto van a quedar a la imaginación. Pues ya saben, tendríamos que
describir un formalismo, cómo se programaría, interpretaría, se traduciría a otro formalismo. Esa es la idea. Bueno, eh, en este curso, pues realmente vamos a hablar de muchos genios de la computación, los padres de la computación, y bueno, particularmente Alonso Church. Bueno, en 1936, en su artículo en el que se presentaba lo que ahora se conoce como la tesis de Church, Alonso Church utilizó un sistema formal, el cálculo lambda. Probablemente lo hayan visto, si ya llevaron fundamentos de lenguajes de programación, probablemente ya hayan visto ese formalismo. En mi página pueden encontrar eh, videos y presentaciones sobre fundamentos de lenguajes de programación, donde justamente trabajamos eh, para entender lo que es el fundamento de los lenguajes de programación y se termina construyendo un intérprete en ML del cálculo lambda. Bueno, Church había desarrollado ese sistema como parte de su estudio de los fundamentos de la lógica. Eso también es eh, otro concepto muy importante que no vamos a tratar aquí, pero pueden buscar en internet información sobre lo que se llama la metamatemática. Bueno, en particular, para cada número natural n existe una fórmula que le vamos a llamar n barra arriba del sistema que denota n, es decir, un numeral para n. No es el número natural, es una denotación de ese número, que la podemos codificar de diferentes maneras. Aún más importante es que se podría utilizar fórmulas para representar la construcción de funciones. Definir una función f de aridad 2 como definible lambda si existía una fórmula f del cálculo lambda tal que siempre que f de mn nos diera r, entonces la fórmula que la vamos a denotar entre llaves, que es la definición de esa función en el cálculo lambda, no es la función matemática que usáramos normalmente, tal que a las denotaciones de m y n fuera convertible, siguiendo las reglas del sistema, a la fórmula R. Acá todos son fórmulas, todos son fórmulas. Entonces es la denotación de R. No es matemáticamente el número R, sino es la denotación de R, como nosotros codificamos R en cualquier lenguaje. Y bueno, por supuesto, esa definición se puede extender a funciones de aridad K. Bueno, posteriormente, Stephen Klein, que fue alumno de Church, recordemos que vimos que Turing también fue alumno de Church y que Church, Turing y Gödel tenían un seminario donde trabajaron este concepto de computabilidad. Bueno, entonces demostraron que una función era definible lambda si solo si era recursiva general. Posteriormente, Church y su alumno J. B. Rosser también participaron en el desarrollo de este resultado. Entonces, vamos a ver este concepto que escribió en su artículo Church. Decía, el hecho de que dos definiciones tan diferentes, y en la opinión del autor, igualmente naturales de calculabilidad efectiva, resulten equivalentes, aumenta la fuerza de las razones. Por creer que constituyen una caracterización tan general de esa noción como es consistente como la comprensión intuitiva habitual de la misma. Entonces, ya desde esas épocas, todo intento de formalización resultaba ser equivalente y pues a esos genios les parecía obvia esa, claro, había demostraciones de por medio, no es nada más que lo leyeran y dijeran, ah, sí, sí, sí parece, no, había demostraciones de por medio, pero todo los llevaba a entender que iban bien, que
La idea de computabilidad que tenían era la adecuada, porque cualquier intento de formalización llevaba a la misma clase de funciones. Bueno, anteriormente, en 1934, Kurbel, en conferencias en Princeton, formuló un concepto que ahora se conoce como computabilidad de Gödel-Herbrand. Sin embargo, en ese momento no propuso el concepto como una formalización del concepto de calculabilidad efectiva. El concepto implicaba un cálculo formal de ecuaciones entre términos construidos a partir de variables y símbolos de funciones. ¿Qué hacía o en qué estaba pensando Gödel? Bueno, pues el cálculo permitía pasar de una ecuación igual a B, A igual a B, a otra ecuación obtenida sustituyendo una parte C de A o B por otro término D, del que se había derivado la ecuación C igual a D. Es muy interesante porque es muy algebraico el concepto. Entonces, bueno, el asunto es que si un conjunto E de ecuaciones permitía derivar, recuerden que Gödel era un lógico, entonces derivar en el sentido lógico. En un sentido adecuado, exactamente los valores correctos para una función f sobre los naturales, entonces se decía que E era un conjunto de ecuaciones recursivas para f. Pues de nuevo, una vez más, resultó que existía un conjunto de ecuaciones recursivas para f si solo si f era una función recursiva general. Bueno, un enfoque bastante diferente para caracterizar las funciones efectivamente calculables implica la definibilidad mediante expresiones en lógica simbólica. Entonces, ¿qué significa eso? Pues bueno, un lenguaje formal ya deberían de haber llevado el curso de lógica. Para la aritmética de números naturales podría tener variables y un número para cada número natural y símbolos para la relación de igualdad y al menos para las operaciones de suma y multiplicación. También es necesario que este lenguaje debería poder manejar los conectivos lógicos básicos como y, o, y no, o la negación, ¿no? Que ya conocen por su curso de lógica. Y bueno, también por su curso de lógica, pues debe incluir las expresiones cuantificadoras para todo V y existe V, que significan para todos los números naturales V y para algún número natural V, respectivamente, como ya bien saben. Acá tenemos un ejemplo. Existe S tal que U sub 1 más S es igual a U2. Bueno, esa podría ser una expresión en ese lenguaje formal, donde afirmamos propiedades que cumple U sub 1 y U sub 2. La expresión es verdadera en N con sus operaciones habituales, cuando a U sub 1 se le asigna 4 y a U sub 2 se le asigna 9. Pues si tomamos S igual a 5, encontramos que ese es el valor. Pero bueno, es falso cuando al revés. A U sub 1 se le asigna 9 y a U sub 2 se le asigna 4. Bueno, si vemos la expresión, podemos decir que la expresión define en los naturales con sus operaciones habituales la relación binaria menor o igual sobre los naturales. Otro ejemplo, V distinto de 0 y para todo X y para todo Y existe un S tal que B más S es igual a Y o existe T tal que B más T es igual a Y o V es igual a X por Y. Igual es una expresión en lengua formal afirmando una propiedad de V. La expresión es falsa, hagan las sustituciones adecuadas sobre los naturales con su operación habitual cuando a V se le asigna el número 6. Y bueno, pues pueden probar con X igual a 2 y Y igual a 3. Pero la expresión es verdadera cuando a V se le asigna 7. De manera más general, la expresión es verdadera cuando a V se le asigna un número primo.
y solo si es un número primo. Y bueno, por lo tanto, podemos decir que esta expresión define el conjunto de los números primos sobre los naturales con sus operaciones habituales. Bueno, entonces, en ese tipo de definibilidad, decimos que una función parcial f de aridad k sobre los naturales es definible sigma sub 1 si la gráfica de f, es decir, la relación de aridad k más 1, donde tienen esta relación, tienen la tupla eh, del vector x con el número y, tal que acá estamos hablando sí de números, porque no estamos hablando de la notación, tal que f de x es igual a y. Se puede definir sobre los naturales con las operaciones de suma, multiplicación y exponenciación mediante una expresión de la siguiente forma. Así es como se denota en este formalismo. Existe v sub 1, existe v sub 2, etc. Existe v sub n y tenemos una expresión sin cuantificadores, como vimos anteriormente. ¿Sale? Bueno, entonces la clase de funciones, esto de acá significa que podemos llevar cualquier fórmula del cálculo de predicados, como seguro ya lo vieron en su curso de lógica, no, lo llevamos a una forma normal, así se le llama. A eso se refiere una expresión sin cuantificadores. Todos los cuantificadores están fuera. Bueno, entonces la clase de funciones parciales definibles sigma sub 1 coincide exactamente con la clase de funciones parciales dada por las otras organizaciones de calculabilidad que hemos descrito hasta ahora. Entonces, otro intento muy distinto de la formalización nos da la misma clase de funciones. Eso, pues bueno, por lo menos a mí me sigue sorprendiendo. Y bueno, Yuri Matijashevich demostró en 1970 que aquí no era necesaria la operación de exponenciación. No necesitamos exponenciación para encontrar la misma clase de funciones. Bueno, entonces, finalmente, digamos que una función parcial f de aridad k sobre los naturales es representable si existe alguna teoría finitamente axiomatizable T en un lenguaje que tenga un numeral adecuado n barra arriba para cada número natural n, y existe una fórmula phi de ese lenguaje tal que para cualquier número natural, cuando f de x1 hasta x sub 1 hasta x sub k es igual a y, si solo si esa fórmula f aplicada a los numerales que representan a x sub 1 hasta x sub k nos da el valor del numeral que representa a y. Si eso es una oración deducible en la teoría T, pues ya la hicimos. Bueno, entonces, pues una vez más, la clase de funciones parciales representables coincide exactamente con la clase de funciones parciales dada por las otras formalizaciones de calculabilidad que hemos hasta ahora descrito. Bueno, entonces vamos a hacer una revisión de la tesis de Church. En resumen, para una función parcial f de aridad k, las siguientes condiciones son equivalentes, más o menos siguiendo el orden de las formalizaciones que hemos hecho, pues sería, la función f es una función parcial Turing computable. La siguiente, la función f es una función parcial recursiva general. La siguiente, la función parcial f es computable while. Una más, la función parcial f se calcula mediante algún programa de máquinas de registros. La siguiente, la función parcial f es definible lambda. La siguiente, la función parcial f es definible sigma sub 1 sobre los números naturales con suma, multiplicación y exponenciación, aunque ya vimos que Yuri demostró que no era necesaria la exponenciación.
La función parcial f es representable en alguna teoría finitamente axiomatizable. Bueno, pues por supuesto que la equivalencia de esas condiciones pues es un hecho notable porque por más que le busquen diferentes, que se le hayan buscado diferentes maneras de definir lo que es calculable o computable, resulta que todas son equivalentes. Bueno, por lo tanto, es evidencia de que las condiciones caracterizan alguna propiedad natural y significativa. Entonces, pues la tesis de Church es la afirmación de que las condiciones, de hecho, capturan el concepto informal de una función efectivamente calculable. Entonces, bueno, tenemos esta definición. Una función parcial f de realidad K sobre los números naturales se dice que es una función parcial computable si cumple las condiciones anteriores. Entonces, la tesis de Church es la afirmación de que esa definición es la que queremos. Eh, Tal vez se pregunten por qué le damos tantas vueltas. Pues eh, vemos una formalización y ya. Eh, Porque estamos de alguna manera acostumbrados a otro tipo de formalizaciones que nos dan por sentadas y no nos dicen otras maneras de ver esa formalización. Entonces, vamos a ver esta analogía con el cálculo diferencial. Bueno, una función intuitivamente continua, definida en un intervalo, es aquella cuya gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Eso es lo que intuitivamente nos dicen en cálculo, ¿no? Pero bueno, para demostrar teoremas se necesita alguna contraparte formalizada de este concepto. Y así la definición habitual de continuidad de epsilon delta. De ahí sale. Esa es la formalización del concepto de continuidad. Bueno, entonces es justo preguntar si el concepto preciso de continuidad de epsilon delta es una formalización precisa de la continuidad intuitiva. Bueno, en todo caso, la clase de funciones continuas epsilon delta es demasiado amplia. Incluye funciones no diferenciales incluso en ninguna parte, cuyas gráficas no se pueden dibujar sin levantar el lápiz. No hay forma de impartir un vector de velocidad al lápiz. O sea, no es posible continuar dibujando sin levantar el lápiz. Pero sea exacto o no, no lo sabemos, se ha descubierto que la clase de funciones continuas epsilon delta es una clase natural e importante en el análisis matemático. No, dicho de otra manera, no sabemos si estamos abarcando todo, pero hasta donde la evidencia nos da en este momento ha sido suficiente con eso. Y bueno, no solo matemáticamente, sino, por ejemplo, pues en cuestiones de ingeniería, tecnología, etcétera, pues tanto la definición de continuidad epsilon delta como la definición de computabilidad, pues le ha dado soporte a todo lo que hacemos como computólogos y a lo que hacen los ingenieros, los arquitectos, los ingenieros civiles, los ingenieros electrónicos, etcétera. Bueno, entonces podemos decir que la misma situación ocurre con la computabilidad. Es justo preguntarse si el concepto preciso de función parcial computable es una formalización precisa del concepto informal de función efectivamente calculable. Pero bueno, una vez más, la clase definida con precisión parece ser, en todo caso, demasiado amplia, porque incluye funciones que requieren, para grandes entradas, cantidades absolutas de tiempo de cálculo. Yo supongo que ya llevaron su curso de análisis y diseño de algoritmos y pues ahí, como ya calcularon, ya debieron de haber visto ahí algoritmos que para una cantidad no tan grande de entrada, del tamaño de la entrada, toma millones de años en resolverse. Pero acá no vamos a tener ese problema, no nos importa, es una abstracción. Entonces, bueno, la computabilidad corresponde a la calculabilidad efectiva en un mundo idealizado, donde se ignora la duración del cálculo
y la cantidad de espacio de memoria. Asumimos que tenemos todo el tiempo del universo y la cantidad de espacio que necesitemos, como cuando vieron máquinas de Turing. Obviamente, insisto, cuando vieron el curso de análisis y diseño de algoritmos, vieron que pues eso, a la hora de la vida real, digamos, pues sí importa la complejidad que tiene un algoritmo. Bueno, pues en cualquier caso, hemos descubierto que la clase de funciones parciales computables es una clase natural e importante. Ok, bueno, acá hay 8 ejercicios que tienen que intentar para la próxima asesoría que tenemos. Deseo que estén muy bien, disfruten el video, pásenla muy bien. Nos vemos en la siguiente asesoría. Muchas gracias.